Vamos a analizar el artículo Financiamiento de la Educación Superior en Colombia, Reflexiones para un Futuro, realizado por la doctora María Victoria Ayala Castro. Entre las características que observamos en este artículo, en esta investigación de la doctora María Victoria Ayala, es que efectivamente es un tema documental. Toda la investigación fue basada en evidencias documentales extraídas de información veraz, como la que suministran los indicadores del Banco Mundial, los indicadores del DANE y los mismos indicadores del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación. Cuantitativo porque utiliza métodos cuasi experimentales, hace una relación de las variables y no hace un control riguroso de ellas. Además, en este método cuantitativo podemos decir que es de carácter evaluativo, pues ahí tiene una secuencia causal de la situación o de los hechos estudiados. Podemos decir de esta investigación es el tiempo en que se realizó o el tiempo en que se dieron los hechos. Podemos decir que una característica de esta investigación es que es una investigación diacrónica. ¿Por qué diacrónica? Es lo contrario a sincrónica. No, o sea, en el mismo tiempo que se iban sucediendo los hechos, no se iban registrando, sino que se hizo un análisis de todos los sucesos que ocurrieron y de todas las estadísticas de años anteriores. Inclusive la investigadora tuvo un lapso documental donde reunió toda la información por alrededor de 20 años. Entonces podemos decir que esta investigación es diacrónica. Cualitativo porque nos ofrece un soporte documental, realmente hace un análisis de los diferentes fenómenos que ocurren en esa realidad. En este caso la realidad es el financiamiento de la educación superior en Colombia y lo hace mediante técnicas precisas y documentales. Pues se basó en los indicadores del Banco Mundial, del DANE, obtuvo cifras del ICETEX y otras entidades territoriales que aportan a todo el cuento de la fiducia y de la parte económica que impacta la universidad y todas las instituciones de carácter superior. También podemos decir que esta investigación o este análisis que estamos haciendo del artículo es de diseño no experimental, por ser transversal y finalmente descriptivo y correlacional. Además, también podemos decir que es no experimental porque en últimas termina siendo longitudinal, porque muestra la tendencia hacia dónde va dirigido a lo largo del tiempo, según los indicadores y según la correlación que pudo hacer la autora, cuál va a ser la tendencia o la tendencia que ha tenido el fenómeno. Bueno, podemos decir también además que esta investigación y pues contándoles al respecto del artículo, la diferencia que hizo la autora es hipotético-deductiva, donde utilizó también en la parte analítica, estadística, etnográfica y a todo eso lo correlacionó con su experiencia. El nivel de profundidad que finalmente va a tener la investigación, según el artículo que estamos analizando, es descriptiva y correlacional. Bueno, en resumen, podemos contar lo siguiente con respecto al análisis general del artículo, ¿sí? Que esta implementación de la investigación que hizo la doctora para el tema de financiamiento de las universidades públicas en Colombia, básicamente la estrategia fue ubicar la información documental requerida, analizar y conjugar todos esos datos que investigó o que pudo obtener o que muy sagazmente por medio de su experticia sabía dónde conseguir y poder generar de ahí una hipótesis. Y después del análisis de eso y de esas hipótesis fue plantear unas propuestas para la mejora. En estos casos era pues poder proponer y decir que el gobierno tiene que ser actor principal en
en la educación. Que de las hipótesis que gran parte del financiamiento de las universidades privadas se basa en la matrícula y de las universidades públicas se basa en el ingreso que reciben de la nación, porque básicamente de las matrículas o de su propio sustento no pueden generar educación de calidad y sostenerse por sí solas. Y como conclusiones de la investigación nos deja unas reflexiones donde nos invita realmente a que se deben hacer alianzas estratégicas, a que el fortalecimiento del ICETES debe efectivamente seguir trabajando para el financiamiento de los estudiantes, sobre todo para aquellos de más bajos recursos, y que por su meritocracia o por sus logros o por sus capacidades puedan acceder a estos créditos que deben ser de cierta manera blandos, que los costos o el presupuesto que se destina para la educación, sobre todo para la educación pública, el Estado no lo tiene que ver como simplemente un gasto, sino como una inversión. Y además de eso se debe vincular al sector privado con incentivos también para que hagan aportes y trabajen en una alianza estratégica para apoyar la educación. Obviamente, pues también recibiendo ciertos beneficios de parte de ella, no sé, como en investigación o estudios o capacitaciones. Ese sería pues el mensaje que nos deja la doctora.